Citou nun par de ocasións don José Miguel a dona Alicia Estévez, mesmo lle tirou a lúa para que falase de determinados aspectos. Ela é licenciada en Bioloxía pola Universidade Complutense de Madrid, doutora en Pesqueiras pola Universidade de Kagoshima, no Xapón, foi directora da Granxa Atlántica de Couso S.A., investigadora en excedencia da Xunta de Galicia, na actualidade é xefa da Unidade Operativa de Cultivos Acuícolas. Xa non. Investigadora. Pois, en todo caso, centrará o seu relatorio na regulamentación europea sobre acuicultura ecolóxica. Por favor. La producción ecológica, he puesto aquí la definición que aparece en la reglamentación 848 de la que José Miguel ha estado hablando y que perdone, no me acuerdo de su nombre, pero que usted ya también ha hablado, y es porque sobre todo combina lo que son prácticas medioambientales, un alto nivel de biodiversidad, preservación de recursos naturales, aplicación de normas muy estrictas de producción y de bienestar animal, y también tiene en cuenta la estimación del consumidor, porque quiere un mercado, unos productos que sean ecológicos, pero que también ayuden al medio ambiente, ¿no? Y que sea un producto que no fastidie el medio y que no interfiera, ¿no? Entonces, ahí cumple dos estrictas, dos labores la producción ecológica. El utilizar medios naturales y tratar bien a los animales y tratar bien a los consumidores, que son los que luego van a utilizar ese producto. La producción ecológica en Europa, estoy hablando solamente de las estadísticas del EUMOFA del 2022, que como bien ha dicho José Miguel, no se actualizan cada año, pero bueno, la producción ecológica en Europa aumentó entre el 2015 y 2020 de 46.000 toneladas a 74.000, siendo el mayor productor Irlanda, curioso, en cuanto a salmón y a mejillón también. Y los segundos productores son Italia y Francia. Los principales productos ecológicos que se producen en acuicultura ecológica son el mejillón, sobre todo Países Bajos, Italia, Alemania, Dinamarca, Francia y España. El salmón, evidentemente ahí el Reino Unido e Irlanda. Ahora el Reino Unido, que ya está fuera por culpa del Brexit, pues ha dejado, en las estadísticas actuales ha caído bastante la producción de salmón. La trucha, sobre todo Francia, España y Dinamarca. La carpa, en los países del este. Y la ostra, y luego por último la lubina y la dorada, sobre todo producida en Grecia, en Italia, España y Francia. En España cada vez menos, la verdad. Desde 2012 el consumo ha aumentado de forma muy gradual, o sea, si en 2016 se consumían 50.000 toneladas, aumentó hasta 50.000 toneladas en 2016. Aumentó muchísimo el consumo ecológico en Europa, con la única problema de que hay muchos consumidores que confunden ecológico con sostenible, que es un poco también lo que ha dicho José Miguel anteriormente. No es lo mismo ecológico que sostenible. Pero bueno, hay bastante confusión, por lo que la Unión Europea decidió poner una serie de labels, de etiquetas, para poder diferenciarlo. ¿Qué especies se producen? En primer lugar, las algas, las plantas marinas, ¿no?, que se pueden recolectar bien del medio natural siempre y cuando se mantengan en unas condiciones adecuadas y sin afectar a las especies que están en el medio ambiente. El cultivo se lleva a cabo utilizando prácticas sostenibles, recogiendo algas juveniles en la naturaleza de forma regular para mantener la diversidad. No se pueden utilizar fertilizantes. Los fertilizantes solubles en aguas están totalmente prohibidos en todo lo que es producción ecológica. Solo se pueden utilizar nutrientes que estén en el medio natural. Y si se hacen cultivo en tierra, los niveles de nutrientes del agua de entrada y de salida deben ser iguales o el de salida inferiores para evitar la contaminación, evidentemente. La densidad de cultivo y la intensidad se mantendrá en función del medio ambiente, del medio acuático, garantizando la máxima cantidad de agua sin efectos negativos para el medio ambiente. Todo lo que se utilice para colgar esas algas se reutilizarán o reciclarán. Se utilizan, normalmente son cuerdas que son reciclables. Y si las algas se cogen una recogida en una zona común, se documentará todo. Una de las cosas que exige todo el tiempo la producción ecológica es que todo esté registrado y autorizado por las autoridades locales. Entonces, es algo que se está haciendo de forma bastante estricta. Es una de las cosas estrictas que tiene.
En cuanto a el segundo grupo de especies que se cultiva son los peces. Son tanto peces, estamos metiendo aquí tanto los peces de agua dulce como de agua salada. Se basa en la cría de juveniles procedentes de reproductores ya adaptados a condiciones ecológicas. Y lo único es que, cuando empezamos, yo formé parte del ECTOP durante casi 8 años. Y cuando empezamos a trabajar en ello, una de las primeras cosas que surgió fue la producción de juveniles de animales marinos, de peces marinos. La gente que había redactado la primera ley solamente se había basado en los peces de agua dulce. Los juveniles, las larvas de peces de agua dulce, en cuanto salen del huevo, pueden consumir pienso, pero las larvas de peces marinos tienen 2 milímetros y necesitan consumir zooplancton. Entonces lo hicimos ver, para hacer zooplancton necesitamos también fitoplancton, y para el fitoplancton necesitamos fertilizantes solubles en agua. Entonces, fueron todo pegas, o sea, no puedes utilizar fertilizantes solubles en agua, no puedes hacer fitoplancton. El rotífero no lo puedes cultivar porque no tienes fitoplancton, y si lo haces con levadura necesitas enriquecerlo con una serie de productos que necesitan antioxidantes artificiales, con lo cual no puedes enriquecerlo. Entonces, todo fueron pegas. Intentamos que permitieran el uso de fertilizantes solubles en agua para fitoplancton, que añadieran esa excepción a la ley, y no, o sea, están en contra de añadir excepciones a la ley, con lo cual lo que decidieron fue que los juveniles para producción de peces marinos podían provenir de la acuicultura convencional. Es decir, tú produces juveniles en una piscifactoría convencional y los puedes pasar a una instalación orgánica y empezar a hacer el destete con piensos orgánicos. Pero los juveniles tienen que venir de una producción convencional, porque siguiendo las normas de la producción ecológica no se pueden hacer. Así de claro. Entonces, la regla que pusieron fue que se pueden utilizar esos juveniles de la acuicultura convencional utilizando fitoplancton y zooplancton convencionales como alimento. Las especies que se cultivan tienen que ser bien adaptadas a las condiciones de producción y a los lugares de producción. Tienen que tener una buena salud, un buen bienestar y una buena utilización de los recursos alimentarios. Si se utilizan juveniles recolectados del medio natural, como por ejemplo puede ser en los esteros o en las lagunas costeras, siempre se hará que entren ellos solos a través de los canales y demás. O sea, solamente serán alevines captados de esa manera y evitando una sobreexplotación de los alevines de forma natural. En el caso de la reproducción no se pueden utilizar hormonas ni derivados hormonales. También eso fue un verdadero problema porque, por ejemplo, para el cultivo de carpa, los polacos, en la reunión que tuvimos con la Unión Europea, los pobres pidieron poco menos que de rodillas que les dejaran utilizar la hipófisis, que es una técnica muy antigua que se ha utilizado para inducir la reproducción de carpa, y les dijeron que no. Entonces, también la producción de carpa ya veremos qué pasa, porque no se pueden utilizar ni hormonas ni derivados hormonales. Evidentemente no se pueden utilizar poliploides, ni hibridación, ni cepas monosexuales. Entonces, es un poco, sí que es cierto que es muy estricta porque lo que quiere es que el producto, el animal que estás utilizando esté lo más tratado de la forma más natural posible. Entonces, todo ese tipo de manipulaciones están prohibidas. Los regímenes de alimentación se diseñan para garantizar la salud y el bienestar. Se pueden utilizar en los piensos, bueno, lo veremos después, pero se pueden utilizar residuos de las pescaderías y de los descartes y desechos de peces, siempre y cuando no sean de la misma especie. Y se pueden utilizar también harinas vegetales, pero que tienen que venir orgánicas, o sea, tienen que haber sido producidos de forma ecológica, orgánica. Tienen que estar certificados. Y no se pueden utilizar ni promotores de crecimiento ni aminoácidos sintéticos, que este también fue otro problema, luego lo veremos. El tercer grupo de especies que se cultivan son los moluscos bivalvos. Aquí ustedes tienen mucha más experiencia que yo casi, pero bueno, todos estos animales filtradores recibirán las necesidades nutricionales, las cubrirán a partir del medio natural, excepto en los juveniles procedentes de criaderos, que habrán sido criados en criaderos, evidentemente. Las zonas de cultivo deben ser las adecuadas desde un punto de vista sanitario y de alta calidad ecológica. Se puede utilizar semillas silvestres siempre y cuando esté permitido por la legislación local y no interfiera con el medio natural. En el caso de ostra, se podrán utilizar poblaciones criadas selectivamente para reducir el desove en el medio ambiente, y todo, evidentemente,
se tiene que registrar, como he dicho antes. Se registrará cómo, dónde y cuándo se recolectó la semilla silvestre. La producción se lleva a cabo en sistemas policultivos y en zonas delimitadas y marcadas con postes, flotadores u otros marcadores. Y en el cultivo en el fondo solo está permitido si no existe impacto ambiental significativo. También aquí hay, las autoridades locales decidirán si las instalaciones que tienen producción convencional y producción orgánica, la distancia que tiene que haber entre ellos. Entonces, todo eso está reglamentado por las autoridades locales y es obligatorio el que esas instalaciones que están produciendo de forma ecológica estén claramente señalizadas, ¿vale? En el caso del último grupo de especies que se cultivan son los crustáceos. En este caso, pues, se pueden, tanto de aguas marinas como de aguas continentales, se alimentarán de forma natural en los estanques y lagos y si no se dispone de alimento natural, se pueden utilizar piensos ecológicos, también con productos derivados de origen vegetal, pero siempre y cuando sean certificados ecológicos, y creo que solamente se admite un 60% de harina vegetal, y luego se pueden suplementar con un máximo del 25% de harina de pescado y un 10% de aceite de pescado procedente de pesca sostenible. ¿Dónde se pueden cultivar todos estos grupos de especies? Hay distintos sistemas. Uno, los sistemas de recirculación no están permitidos para hacer engorde, solamente están permitidos en hatcheries y nurseries. ¿Por qué? Porque se utiliza oxígeno, se utilizan una serie de filtros y demás que piensan que no es de forma natural. Luego veremos que es una de las cosas que se han sugerido de que se repiensen, porque realmente los sistemas de recirculación, una de las grandes ventajas que tienen es que no impactan en el medio ambiente. Todo el agua que se utiliza para la producción se recicla y se limpia, ¿no? Pero bueno, por ahora solamente están permitidos en criaderos, hatcheries o nurseries. Solo se permite la calefacción o refrigeración del agua en las hatcheries y nurseries. En el caso del engorde se tiene que utilizar bombeo procedente, digamos, que pueda calentar o enfriar el agua en función de la temperatura que consigas, ¿no? Y las condiciones de cultivo se diseñarán en función de cada especie, la densidad, la calidad del agua, el caudal, la tasa de renovación del agua, los niveles de oxígeno, temperatura y luz, etc. Las instalaciones en tierra tienen que permitir un control del caudal y de la calidad del agua, y que el agua de salida tiene que estar analizada y que no tenga impacto ambiental. Los sistemas de cultivo en el mar, o sea, las jaulas, se ubicarán donde haya un buen flujo de agua, una profundidad y una tasa de intercambio de agua que sean adecuadas para la especie y que no tengan impacto en el medio ambiente. En el caso de estanques, lagunas costeras y canales, los sistemas tienen que tener unos lechos filtrantes y estanques de sedimentación, filtros biológicos o mecánicos para recoger los residuos o utilizar las algas o bivalvos, o sea, sistemas multitróficos, para mejorar la calidad del efluente. O sea, la idea es que todo se haga en unas condiciones que no tengan impacto ambiental. En cuanto a la salud, todo lo que es estas especies, se asegurará uno de que las enfermedades, o sea, de que los animales no enfermen, manteniéndolos en unas condiciones mejores posibles para que no enfermen, vaya. Entonces, buena calidad del agua, buen caudal y tasa de renovación, buenas prácticas de cría, hacer una limpieza y desinfección de las instalaciones de forma periódica, utilizar buenos piensos, es decir, mantener un buen estado de salud en general de los animales. Se pueden utilizar algunos medicamentos inmunoestimulantes y vacunas, que no está puesto, pero bueno. Todos los equipos se desinfectarán y se limpiarán de forma periódica y adecuada con productos aprobados. El fouling de las jaulas y bateas solamente se puede quitar por medios físicos. Se puede hacer barbecho, aunque no es obligatorio para moluscos, sí se puede hacer para peces. En caso de que se haga barbechos, la jaula se vaciará y se limpiará. La luz ultravioleta del ozono solo se permite en hatcheries y nurseries. Y para el control de ectoparásitos se utilizarán peces limpiadores, sobre todo se referían al salmón, obviamente, y baños de agua dulce, agua marina o soluciones de cloruro de sodio, que es un poco la técnica que siempre se ha utilizado para evitar estos parásitos externos. Las enfermedades, en caso de que se detecten, se tienen que tratar inmediatamente para evitar sufrimiento en el animal, y todos
medicamentos que se utilicen se tienen que utilizar en condiciones estrictas y bajo la responsabilidad de un veterinario. O sea, uno no puede estar tratando a los animales así porque sí, tiene que estar bajo estricto control veterinario. Los tratamientos veterinarios están también regulados, solamente se puede utilizar sustancias procedentes de plantas, animales o minerales en dilución homeopática, plantas y extractos que no tengan efectos anestésicos, oligoelementos, metales, inmunoestimulantes naturales o probióticos autorizados. Los tratamientos se limitarán solamente a 2 veces por año, exceptuando las vacunas. Y los tratamientos contra parásitos también son 2 veces por año o 1 vez al año si el ciclo de producción es inferior a 18 meses. Entonces, los medicamentos veterinarios tienen que estar también declarados por la autoridad competente y registrados. Todo se registra. En cuanto a bienestar animal, hay que manipular a los animales lo mínimo posible y se tiene que llevar a cabo evitando estrés y daños físicos. En caso de que se necesite, se pueden hacer bajo anestesia. Las clasificaciones se reducirán al mínimo posible, la manipulación del fotoperiodo máximo 14 horas de luz por día, se evitarán cambios bruscos en la intensidad de luz, se permite la aireación con aireaciones mecánicos, pero no se permite el uso de oxígeno, solo se podrá utilizar en periodos críticos de producción. En el caso de transporte se utilizarán el mínimo posible de densidad de animales y las técnicas de sacrificio que se utilicen a la hora de cosechar el producto al final de la producción, lo que primero que hay que hacer es hacer que los peces queden inconscientes e insensibles al dolor. En cuanto a retos que hay de investigación, el primero es los sistemas de producción. Como he dicho antes, los sistemas RAS solamente están permitidos en nurseries y hatcheries, pero son sistemas que no tienen impacto ambiental. Entonces se ha dicho por qué razón no permitirlos también cuando se haga un cultivo intensivo en instalaciones en tierras. Entonces es algo que falta evaluar. Las normas para las tecnologías de recirculación en agricultura ecológica, la evaluación del uso de energía, el vertido de residuos y la reutilización de esos residuos, el LACH que llaman ahora, la necesidad de conocimientos para reciclar esos nutrientes derivados de la acuicultura, nutrientes que vienen muchas veces del agua de salida, que lleva restos de piensos, heces y que pueden reutilizarse como abonos simplemente. Criterios para caracterizar la producción de alimentos respetuoso con el medio ambiente. Medios de análisis del ciclo de vida, que es algo que está ahora bastante de moda, el Life Cycle Assessment, para evaluar el impacto ambiental y la huella de carbono, y el desarrollo de colectores de huevos para evitar los escapes, el que los huevos salgan de las jaulas y puedan interferir con los animales que están en el medio natural. Entonces, todo esto es investigación que se debería poder hacer en el futuro para mejorar todo lo que son los sistemas de producción en acuicultura ecológica. Sobre todo he estado hablando, son prácticamente todo de peces, es verdad, pero bueno, es donde hay que hacer más investigación. En el caso de salud, pues evidentemente hay que hacer un mayor desarrollo de vacunas. Hay que investigar aún en la lista de tratamientos veterinarios, sobre todo inmunoestimulantes y probióticos, que hay poca información aún y aún hay mucho por hacer. Hay que mejorar el procedimiento de autorización de las sustancias que son pertinentes y permitidas por la legislación. El uso de plantas medicinales inmunoestimulantes es algo que sé que se está haciendo y que se está haciendo ya para la acuicultura convencional, pero se necesita también mejorar en acuicultura ecológica. Y la seguridad de los consumidores. Hay que un poco asegurarse de que los productos que sacamos de acuicultura ecológica que llegan al consumidor no tengan residuos que puedan proceder de antibióticos o de medicinas. En el caso del bienestar animal, como es un enfoque bastante holístico y realmente no está bastante bien estructurado, las únicas necesidades de investigación es ver, por ejemplo, cuál es el impacto de las manipulaciones del fotoperiodo en el comportamiento y la fisiología de los animales, o los estudios de covariación entre la densidad de peces y la calidad del agua.
por ejemplo, una de las reglamentaciones que establecía la Comunidad Europea era que la densidad de peces máxima tiene que ser del 20 kilos por metro cúbico. Y alguna vez, bueno, tuvimos una gran discusión que eso depende mucho de la especie y de la cantidad de oxígeno disuelto que hay en el agua. O sea, no puedes regular densidades si no tienes en cuenta la especie que estás tratando y la calidad del agua que tienes y el oxígeno que hay disuelto. Entonces, son cosas que van en paralelo. En cuanto a nutrición, bueno, estas son los ingredientes que están autorizados. Harina y aceite de pescado procedentes de residuos, trimmings, que se llama en inglés. Harina y aceite de pescado derivados de residuos de pescado capturados en pesquerías sostenibles. Eso se introdujo después, porque la primera ley en 2014 solo permitía los trimmings. Tuvimos que decirles que los trimmings, la cantidad de proteína que llevan, trimmings estamos hablando de esqueletos, vísceras, cabezas. La cantidad de proteína que lleva en esos trimmings es mínima. Lleva grasa y lleva mucho fósforo, pero proteína muy poca. Entonces tuvimos que decirles que no era suficiente, que había que permitir el uso de harinas y pescados, harinas y aceites de pescado que procedieran de pesquerías o de descartes. Y entonces por lo menos lo admitieron. Y ingredientes de piensos procedentes de agricultura ecológica, o sea, con un máximo de un 60%, plantas producidas y certificadas de forma ecológica. Y en 2014 pues, se introdujeron esta serie de cambios, el uso de derivados de pesquerías certificadas como sostenibles, la histidina obtenida mediante fermentación, porque el salmón precisa de histidina y la histidina estaba prohibida. Por ejemplo, el colesterol también estaba prohibido inicialmente. Tuvimos que decirles que los crustáceos necesitan colesterol para realizar la muda, entonces que tenían que permitir sí o sí el uso de colesterol en las dietas de crustáceos. Y eso, en crustáceos por lo menos permitir una cierta cantidad de harina de pescado y aceite de pescado. Necesidades de investigación, pues los trimmings que están en cantidades limitadas no se pueden utilizar para una misma especie, o sea, los trimmings de salmón no se pueden utilizar para salmón y hay muy pocos. Los residuos no están bien definidos, hay variaciones de proteína, perfiles de aminoácidos, el perfil de lípidos y de ácidos grasos pues es muy variable también, tiene un contenido de mineral muy alto, que tiene mucho fósforo. Los ingredientes de origen vegetal orgánico pueden tener un perfil de aminoácidos que no es adecuado para el rendimiento de los peces, entonces hay que un poco analizar esos piensos procedentes de origen vegetal orgánico porque no siempre se pueden utilizar, o sea, va a depender un poco de la especie. También la proteína vegetal puede tener antinutrientes y el nivel de fósforo es bajo. Y los aceites vegetales, esa es otra, no tienen omega 3. Entonces hay un problema para alimentar los peces carnívoros porque no tienen esos omega 3 y bueno, hay que buscar otros ingredientes. Entonces dentro de la investigación que hay que hacerse ahora, pues es diversificar la cesta de ingredientes disponibles porque hay muy poca. La harina mirar por otros tipos de harinas. Últimamente están de moda las harinas que se llaman single cell proteins, o sea, procedentes de bacterias, hongos o rumiantes de los productos que llaman PAP. La harina de insectos, que es algo que también se está viendo como un buen ingrediente de futuro. En todos los casos se necesita hacer investigación sobre el uso de estos nuevos ingredientes, ¿no? Y hay que buscar nuevas fuentes, sobre todo de ácidos grasos, de EPA y DHA, que son esenciales para los peces marinos, y utilizar los residuos reciclados. Aquí yo tengo una anécdota, por ejemplo, dentro de un proyecto que hemos terminado, pues la semana pasada tuvimos la reunión final del Newtek Aqua. Hicimos uno de los ensayos que hicimos fue de la utilización de harina procedente de guisante. Harina de guisante certificado como orgánico, lo pusimos a un nivel del 8,5 o del 15% para la dorada y el 10 y el 20% para trucha, y lo probamos en las dos especies como modelo de pez marino y pez de agua dulce. Y le añadimos también ascophyllum nodosum y levadura como fuentes de inmunoestimulantes. Y, por ejemplo, tuvieron muy buenos resultados el uso de esta harina procedente de guisantes certificados como orgánico, pero la empresa que lo fabrica, Irida,
quiso hacer de nuevo esos piensos para comercializar y esa fuente ya no existía. Ya el productor, el que le había facilitado ese ingrediente, ya no lo estaba produciendo. Entonces, una de las grandes pegas que están encontrando los productores de piensos orgánicos es la dificultad para encontrar los ingredientes, porque no siempre los encuentras los que buscas y en la suficiente cantidad, y el coste. O sea, el coste de los productos certificados como orgánicos es mucho más caro, con lo cual el pienso que fabricas al final para producir peces de forma orgánica es mucho más caro. Entonces, hay un desánimo generalizado entre los productores de peces marinos orgánicos y, bueno, decir, por ejemplo, como José Miguel antes lo ha comentado, que durante el año, bueno, en el 2022 aún había aquí en España 2 granjas marinas, Culmarex y Abramar, que estaban haciendo lubina y dorada y corvina de forma orgánica en las jaulas. Lo han dejado de hacer, en parte, por un lado, porque no encontraban mercado, no hay un mercado suficientemente desarrollado de peces marinos orgánicos, y por otro, porque los peces, claro, se quedaban allí en las jaulas, seguían creciendo, necesitando pienso mucho más caro, entonces al final han visto que es un producto que no logran llevarlo al mercado y además cuando lo llevan al mercado es a un precio excesivamente alto y el consumidor, pues como no tiene las ideas muy claras, que es cierto que hay que hacer mayor estudio de mercado, pues no lo compra. Prefiere comprar pescado de pesquerías a comprar un producto orgánico que es muchísimo más caro. Aparte de que no tiene no está hecha la buena publicidad de lo que es un producto orgánico, que se tendría que enfocar en que es sostenible, producido siguiendo unas reglas muy estrictas de manipulación y de control y de alimentación, y que no es lo mismo que un pescado de pesquerías, vaya. Pero bueno, es el problema que hay. Y bueno, y eso es todo. Si hay alguna pregunta. Yo el problema que le vemos a esto, sobre todo, no lo veo tanto para la producción de moluscos orgánicos o la producción de algas, pero para la producción de peces marinos orgánicos está siendo muy, muy difícil, muy difícil. ¿Me voy? Alicia, mira, ¿qué país está liderando el cultivo de peces? ¿Qué país está...? Grecia. Ya te lo digo, Grecia. ¿Grecia está liderando? Sí. En Grecia hay 3 instalaciones hoy en día que siguen trabajando en eso. Galaxidi, Cephalonian Fisheries y Cromaris. ¿Qué peces cultivan? Dorada y lubina, sobre todo. Creo que también han estado haciendo algo de corvina, pero no sé si lo han llegado a comercializar. Dorada y lubina seguro, sí. ¿Qué posibilidades ves al rodaballo y al lenguado gallego para que sean de acuicultura ecológica? Si se adaptan a las condiciones estrictas de producción, es decir, agua abierta y no recirculada, no uso de oxígeno, utilización de estos piensos orgánicos, y si luego saben buscar un buen mercado, sí que podría ser, pero no es fácil, lo reconozco. Y además me imagino que en lenguado y en rodaballo tendrán que empezar a trabajar con densidades bastante bajas. Es que es también otro de los problemas añadidos que tiene. Tienes que utilizar densidades bajas para evitar el exceso de consumo de oxígeno. Eso significa que tienes que reducir la producción. Puede ser siempre y cuando se adapten a las condiciones que son bastante estrictas. No. Ánimo. Vale. Pois agora imos facer un pequeno receso aí na sala contigua, xusto ao fondo, na porta do fondo. Degustación de produtos ecolóxicos e un cafeíño que lle sente mellor. Moitas grazas.